Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy no vamos a mirar un paisaje de postal ni un monumento de los de siempre. No. Hoy vamos a excavar un poco, a levantar esas capas que ocultan historias, historias fascinantes. Y aquí mismo, bajo nuestros pies. En nuestra comunidad, sí. Para eso nos vamos a meter de lleno en los materiales de una serie que me parece muy especial. En el camino con Juan Carlos Romero. Exacto. Una iniciativa estupenda del periodista Juan Carlos Romero. Busca justo eso, ¿no? Acercarnos a personas, a sitios, a historias que están ahí al lado. Pero que no vemos. Eso es, que nos pasan inadvertidas muchas veces. Como él mismo dice, la idea es hacer juntos un viaje a lo que somos. Me gusta esa idea, un viaje a lo que somos. Sí, para conocer y para reconocernos en la riqueza, pluralidad y diversidad de nuestra comunidad. Y ojo, subrayando su contribución social de referentes anónimos. Es periodismo de cercanía, vamos. Pues precisamente nuestra tarea hoy es esa, ¿no? Desgranar una de esas historias que Romero ha sacado a la luz. Una que la verdad promete. Nos vamos a centrar en Laura Tinajero, una investigadora que vive en Castilblanco de los Arroyos, allí en la Sierra Morena sevillana. Sí, y su trabajo está dando que hablar. Y con razón. Nos basaremos entonces en la presentación de la serie, en el camino, y sobre todo en el perfil que Romero le dedica a ella, a Laura Tinajero, ¿no? Fundamentalmente en eso, sí. En su labor investigadora, que se centra mucho en rescatar el papel de la mujer en la historia sevillana, en la religiosidad popular también. Un papel que, imagino, no siempre ha estado visible. Que va, más bien al contrario. Una presencia femenina que a menudo se ha minimizado. O directamente, se ha borrado de la historia que nos cuentan habitualmente. Pues suena fascinante. Como dice la serie, abramos esa maleta imaginaria y a ver qué encontramos. A llenarla con esas historias que Tinajero ha ido rescatando de archivos, de legajos. Vamos a ello. Empecemos por Laura Tinajero. Es que no es fácil definirla, Escritora, humanista, investigadora, guía turística. Es polifacética, sí. Una mujer con muchas facetas. Y su trabajo, como decías, está removiendo cosas, generando debate, porque saca a la luz un papel de la mujer en Sevilla, mucho más importante de lo que se pensaba. Sí, lo primero que choca de su trabajo es eso. Cómo te obliga a revisar la historia oficial, que se ve que está incompleta. O peor, ¿no? O peor, a veces distorsionada, sí. Es que encuentra cosas en los archivos que, te dejan pensando. Desde denuncias por maltrato de mujeres en los siglos XV o XVII. ¡Ostras! O peticiones de divorcio, que era algo legal hasta el XIX, ojo. Y hasta palabras olvidadas como esa de cofrada. Para. Cofrada. Eso suena raro hoy en día, ¿no? En el mundo de las hermandades. Claro, hoy sí. Pero es que ha documentado que se usaba ya en el siglo XIV. ¿En el XIV? Sí. Y se refería a mujeres que eran miembros de pleno derecho, con sus derechos, sus obligaciones, como los hombres, sobre todo en cofradías de gremios, de oficios. O sea, que eso de que las mujeres siempre estuvieron fuera. Pues parece que no, que esa idea de exclusión total desde siempre, hay que revisarla, y mucho. Esto nos lleva directos a un tema, un tema caliente, las cofradías, la Semana Santa en Sevilla. Si había cofradas hace siglos, ¿qué pintaban realmente las mujeres ahí? Porque la foto actual, aunque está cambiando, sigue siendo muy masculina. Pues la investigación de Tinajero dibuja una realidad muy, muy distinta a la que percibimos hoy. Como decíamos, siglos XIV y XV, ahí están las cofradas. Luego en el XVI, XVII ya en cofradías más religiosas, pues las mujeres eran hermanas, pagaban sus cuotas, participaban en actos y, muy importante, reclamaban sus derechos funerarios. Como miembros que eran. Y en las procesiones. Podían salir en las procesiones de luz, o sea, con velas, insignias, con la cara descubierta. Lo que sí era masculino eran las procesiones de sangre, en las de los disciplinantes. Eso sí, entendido. Pero entonces, si durante siglos hubo participación femenina, documentada, ¿cuándo se torció la cosa? ¿Cuándo se llegó a esa exclusión casi total que mucha gente hoy cree que es la tradición de siempre? Aquí es donde la investigación de Tinajero da un vuelco a lo que pensamos. Porque el cambio gordo... Es muy reciente. ¿Ah, sí? Sorprendentemente reciente, sí. Hubo un primer recorte, digamos, en 1929. El
el cardenal Ilundain, que era una figura importante aquí en Sevilla, Sí, me suena. pues limitó el número de mujeres en las procesiones, a 40 por cofradía como máximo, y solo en las que pudieran demostrar que ya las admitían desde hacía 30 años o más. O sea, un recorte ya importante. Una limitación fuerte, pero no prohibición total. ¿Y después? La puntilla, como se suele decir, llegó en 1940. ¿1940? Sí. El cardenal Segura, otra figura de peso. Él prohibió total y absolutamente la participación de mujeres en los cortejos de Semana Santa en Sevilla. Madre mía. O sea que la exclusión que muchos ven como algo ancestral tiene poco más de 80 años. Exacto, poco más de 80 años. Es chocante cuando lo piensas. Desde luego. Una práctica de siglos, eliminada por decreto en pleno siglo XX. Me imagino que eso no se aceptaría sin más, ¿no? Hubo resistencia por parte de las mujeres, de las hermanas. La hubo, claro que la hubo. Aunque, tardó en hacerse visible, digamos. Tinajero señala un momento clave, un punto de inflexión. El año 86, 1986. ¿Qué pasó en el 86? Pues que un grupo de hermanas de la cofradía de los Javieres, se echaron para adelante. Tomaron una decisión valiente, muy transgresora para la época. A ver. Decidieron salir en la procesión, en la estación de penitencia, con el antifaz puesto. Anda. Igual que los hombres. Exacto. Saltándose la prohibición a la torera. Fue un acto pionero total. Un acto casi de desobediencia, ¿no? Dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo consecuencias? Pues sí, tuvo una consecuencia simbólica y práctica muy importante. Entre esas mujeres de los Javieres estaba Maruja Vilches. Ajá. Años después, Maruja Vilches se convirtió en la primera y, fíjate, hasta hoy, la única mujer hermana mayor de una cofradía de penitencia en Sevilla. La única, todavía hoy. Todavía hoy. Un hito que, como dice la propia Tinajero, pues lamentablemente no ha tenido la continuidad que se esperaba. Increíble. Entonces, resumiendo este punto que es clave, la investigación demuestra que esa imagen de la mujer apartada de las procesiones no es una tradición milenaria, es una construcción moderna, una prohibición del siglo XX. Exactamente. Ese es uno de los puntos fuertes de Tinajero. Ella sostiene que la historia se ha contado, con un sesgo enorme. No interesaba contarlo, quizá. Pues seguramente. O no se buscaba esa información en los archivos. Piensa que la historia de género, como disciplina que se fija en estas cosas, es muy nueva. Tiene 30 años como mucho. Claro. Por eso es tan paradójico. Lo moderno, lo rompelor en el siglo XX, fue prohibir que salieran. Lo tradicional, lo que se llevaba haciendo siglos, era que estuvieran incluidas. Con sus normas, sí, pero incluidas. Es darle la vuelta por completo a la narrativa habitual. Lo que ahora se ve como un avance, la reincorporación de la mujer, sería en realidad de volver a la normalidad histórica que se interrumpió. Justo eso. Y esto te lleva a preguntarte cosas importantes, ¿no? ¿Cómo construimos la memoria? ¿Por qué recordamos unas cosas y otras las metemos debajo de la alfombra? Claro. Ella apunta, por ejemplo, que quizá esa tradición de incluir a las mujeres aguantó más en los pueblos, lejos del control más férreo de la capital. Podría ser. Y eso podría explicar, dice ella, por qué en sitios como Cantillana ves sistemas que parecen casi matriarcales en algunas hermandades, con las mujeres llevando mucho peso en la organización desde siempre. Es complejo, ¿eh? Pero la idea es interesante. Y este patrón de encontrar mujeres donde no te las esperabas, donde la historia oficial las había borrado, no se queda solo en las cofradías, ¿verdad? Tinajero mira más allá. Sí. Su trabajo en los archivos saca a la luz más cosas. Por ejemplo, lo que podríamos llamar empresarias de las Indias. Empresarias. En el comercio con América. Tal cual. Mujeres participando en el negocio en los siglos XVI-XVII. Y un detalle curioso que señala Tinajero. Muchas veces eran solteras o viudas. ¿Por qué? Porque parece que tenían más libertad legal, más capacidad para manejar sus propios negocios, su patrimonio, incluyendo estas aventuras al otro lado del charco. Fascinante. Rompe totalmente la imagen de la mujer encerrada en casa. Y luego está esa figura que mencionaste antes, María Sánchez. Esa historia sí que parece importante. ¿Quién fue? Pues es una historia increíble y, otra vez, muy desconocida. María Sánchez era una religiosa laica franciscana. Ojo, no una monja de clausura. Vale. Y el fundador de la Universidad de Santa María de Jesús, Maese Rodrigo Fernández de Santaella, la nombró a ella administradora principal. ¿Para fundar la universidad? Para ponerla en marcha.
Estamos hablando del origen de la actual Universidad de Sevilla, y ella estuvo al frente de todo, gestionando la creación, las obras, la puesta en funcionamiento, entre 1509 y 1517. Era la jefa, como dice Tinajero. Una mujer laica dirigiendo la fundación de la Universidad de Sevilla a principios del 16. Es un dato que debería estar en los libros de historia, ¿no? ¿Y mencionabas también a las beguinas? Las beguinas son otro ejemplo fantástico de mujeres buscando su propio camino. Eran laicas, muy activas en toda Europa, desde el siglo XII. Querían vivir su fe a su manera, sin estar bajo el control directo de un hombre, ya fuera padre, marido, o incluso la jerarquía de un convento. ¿Y cómo vivían? Pues en comunidades o solas, dedicadas a rezar, a trabajar, a la caridad. Aquí en Castilla se las llamó de muchas formas: beatas, emparedadas, frailas, sororas. Qué interesante. Sí, y aunque después del Concilio de Trento, en el 16, la Iglesia intentó meterlas a todas en clausura, muchas resistieron. Siguieron con sus vidas autónomas. Demuestran que había más formas de ser mujer y ser religiosa de lo que nos imaginamos. Queda claro que Tinajero rescata figuras femeninas importantes, inspiradoras. Pero su trabajo no evita la parte dura, ¿no? Como decías al principio, también encuentran los archivos las realidades menos bonitas. Claro, es que una investigación seria no puede mirar solo a un lado. Y en los archivos judiciales, notariales, pues está la otra cara. Ha encontrado denuncias por maltrato físico, psicológico, siglos XV, XVI, XVII. Uf. Y peticiones de divorcio, que, como decíamos, existía como figura legal para separarse, no para volverse a casar por la Iglesia, claro, pero sí para separar cuerpos y bienes. Existió hasta el siglo XIX. Documentos duros que nos bajan de cualquier nube sobre épocas pasadas. Y toca también otro tema, delicado y a menudo silenciado: la esclavitud en España. Sí, Tinajero insiste en algo que la historia seria ya sabe, pero que choca con la imagen popular. Hubo esclavitud en España, ilegal hasta bien entrado el siglo XIX. Y no solo de africanos, entiendo. Exacto, eso es crucial. Sus investigaciones y las de otros documentan esclavitud de moriscos, de canarios indígenas, de berberiscos capturados en el Mediterráneo. A veces se hablaba de esclavas blancas, refiriéndose a ellas, e incluso, aunque menos, de indígenas de América o Asia. Son hallazgos fuertes. Que desafían ideas muy arraigadas sobre nuestro pasado. Me imagino que sacar esto a la luz, no debe ser fácil. ¿Cómo recibe la gente su trabajo? Ella misma lo cuenta, y Romero lo recoge en el perfil. Que la recepción es complicada, sobre todo en redes sociales. ¿No la creen? A menudo no, o no quieren creerla. Aunque publique fotos de los documentos, de los legajos, pues le dicen que miente, que se lo inventa, que quiere manchar la historia. Qué fuerte. Sí, demuestra la resistencia enorme que hay a cuestionar las narrativas cómodas, idealizadas, aunque tengas las pruebas delante. Esa resistencia a mirar las partes incómodas del pasado nos lleva a otro punto que toca Tinajero: cómo las instituciones manejan a veces la memoria histórica. Pon un ejemplo muy concreto en Sevilla, con la Inquisición. Sí, es una crítica muy directa. Se refiere a que se instalara un centro de interpretación de arte sacro en el Castillo de San Jorge, en Triana. Que fue la sede de la Inquisición. Exacto. La sede principal del Tribunal del Santo Oficio en Sevilla. Y a Tinajero le parece, incongruente. Una falta de sensibilidad hacia la historia de ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué incongruente? Exponer arte religioso puede parecer lógico. Su argumento es que se olvida o se pasa de puntillas sobre lo que significó la Inquisición allí. Recuerda que no solo persiguió a conversos, musulmanes o protestantes, es que investigó y castigó a muchísimos católicos. Católicos. ¿Por qué? Pues por cosas como leer la Biblia en castellano, la traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por ejemplo, que eran monjes de aquí al lado y tuvieron que huir, o por reunirse y discutir de teología de forma, que la jerarquía no veía bien. Menciona incluso nombres importantes de la historia sevillana que tuvieran problemas. Claro, es que figuras como el escultor Martínez Montañés o la misma Santa Teresa de Jesús cuando estuvo en Sevilla, tuvieron expedientes abiertos por la Inquisición, o monjas de conventos, profesores de la universidad. Entonces, poner un centro que celebra el arte sacro católico justo donde se reprimió a tantos católicos por sus ideas, pues le parece, como mínimo, problemático. Un ejemplo de memoria selectiva. Es un recordatorio potente, sí, de la complejidad del pasado y de la necesidad de mirarlo entero, con sus luces y sus sombras, sin juzgar con ojos de hoy, pero sin esconder nada.
Y si unes todos los puntos, ¿ves la importancia de gente como Laura Tinajero y de iniciativas como En el Camino de Juan Carlos Romero que les dan voz? Nos fuerzan a cuestionar lo que dábamos por sentado, a buscar esas historias escondidas y a entender que nuestro pasado es mucho más rico y a veces más incómodo de lo que nos contaron. En resumen, el trabajo de Laura Tinajero, que hemos conocido hoy gracias a En el Camino con Juan Carlos Romero, nos abre una ventana a una Sevilla oculta. Ocultada, quizás sea mejor decir. Sí, ocultada. Nos revela la contribución enorme y tan a menudo negada de las mujeres. En todo. En lo religioso, lo económico, lo intelectual. Y va más allá de solo dar datos, ¿eh? Es una invitación a pensar cómo se escribe la historia. ¿Quién la escribe? ¿Quién decide que se recuerda y que no? Nos enseña que el pasado, si lo miras bien, sin prejuicios, está lleno de sorpresas y de lecciones para hoy. Queremos aprovechar, si te parece, para rendir un pequeño homenaje a una leyenda viva del flamenco, a José Domínguez el Cabrero. Hombre, claro, al maestro Cabrero. Hay una letra suya que canta por fandangos de una forma, magistral, y que me parece que conecta mucho con esto de abrir caminos en la historia como hace Laura Tinajero. Dice: soy hombre que abro camino por estas tierras que quiero. Aquí está escrito mi sino, porque sé que aquí me muero. Qué bonito. En cierto modo, Laura Tinajero también abre camino en esa maraña de la historia, ¿no? Para que conozcamos mejor esas tierras del pasado, vaya desde aquí nuestro homenaje al Cabrero. Una conexión preciosa, sí. Abrir caminos, iluminar lo olvidado. Es justo eso. Su trabajo y el de la serie que lo muestra ilumina esas sendas para entender un pasado complejo. Y a veces enterrado a propósito. Para quienes se hayan quedado con ganas de más, de seguir descubriendo estas historias cercanas, llenas de revelaciones, bueno, la recomendación es clara. Seguir la serie En el Camino, con Juan Carlos Romero. Sí. Lo más fácil es suscribirse a su canal de YouTube. Así no se pierden las próximas entregas, que seguro serán tan interesantes como esta. Y como reflexión final, quizás podemos usar una cita de Mevlana Rumi que mencionan en la presentación de la serie. Creo que resume muy bien el espíritu de todo esto. A ver. Dice: cuando la luz vuelve a su fuente, no toma nada de lo que ha iluminado. Ni Tinajero al investigar, ni Romero al contarlo, se apropian de las historias. Solo... ¿les dan luz? Exacto. Las devuelven a la memoria colectiva, permiten que brillen. Una luz que revela sin poseer, que nos ayuda a ver mejor el camino andado y, quién sabe, a entender un poco mejor hacia dónde vamos. Hasta la próxima parada en el camino.